buenos días, Iglesia del Señor Jesucristo. En esta mañana tan especial, donde estamos todos en nuestras casas, reunidos en familia, les envío un caluroso abrazo, deseando que se encuentren bien todos. Igualmente saludo a aquellas personas que nos están acompañando. Igual les envío la bendición de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos. En esta mañana vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a entregarle la palabra de Dios al Señor para que sea el Espíritu Santo guiándonos y que esa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestro rostro. Papito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos, Señor, a que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú colocando en nuestro interior, Señor, a través de esta palabra, abriendo cada día, Señor, lo que tengas que abrir en nosotros para que esta palabra penetre y haga el efecto que tenga que hacer en tu nombre. Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Coloca carbones encendidos en mis labios para que ninguna palabra que no venga de parte tuya salga por mi boca, Señor, sino que todo sea guiado por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por estar en este lugar. Gracias por fluir de una manera poderosa sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de la palabra principal. Vamos a hablar un poco del ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio público, Él tuvo que hacer unas acciones antes de. Pero vamos a hacer una pregunta: ¿cuáles fueron esas acciones? Las acciones que el Señor realizó antes de iniciar su ministerio público fue: 1, el bautismo. Él fue hasta Galilea y lo declara la palabra de Dios en Mateo 3, del 13 al 17. Él fue y buscó a Juan el Bautista, el cual se encontraba en Galilea, el cual él quedó asombrado cuando el Señor Jesucristo llegó y le dijo: pero yo, ¿por qué tú tienes que venir a mí si yo tengo que ir a esa tía que tú me bautices? Pero el Señor dijo: no, la palabra tiene que ser cumplida. Entonces Juan lo bautizó. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió desde lo alto y lo tomó. ¿Cómo llegó el Espíritu Santo? Por medio de paloma, dice la palabra de Dios. Bueno, sigamos con el tema. Como les dije, lo primero que hizo el Señor Jesucristo, ¿qué fue? Se bautizó. Como segundo, recibió ¿qué? El Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios lo llevó a ¿qué? Antes de que él iniciara su ministerio, él lo llevó a 40 días en el desierto porque necesitaba ser tentado por el enemigo. Así lo plasma la palabra de Dios. Entonces el Señor fue hasta el desierto, como lo dice Mateo 4, del 1 al 11. Él dice que fue tentado, que lo llevó allá hasta el desierto y fue tentado por el enemigo en los siguientes puntos. 1. Le dijo el enemigo: si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿qué hacía el Señor Jesucristo? Lo contrarrestaba con la palabra. Le decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Otro segundo punto del cual siempre lo tentaba el enemigo, que era: luego lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y él siempre lo contrarrestaba con la palabra y le decía: no tentarás al Señor tu Dios. El tercer punto, el cual también lo tentó, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si me adoraras y te postraras delante de mí. Entonces el Señor Jesucristo finalizó en victoria ese ayuno diciendo: vete de mí, Satanás, apártate de mí, porque escrito está: al Señor solo tú adorarás y solo a Él servirás. Como nosotros vemos en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo siempre cumplió lo que su Padre le mandó, lo que Papito Dios le mandó a hacer aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo inicia su ministerio. Él inicia su ministerio siempre predicando la palabra de Dios. Siempre decía al pueblo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la palabra que él utilizaba cuando predicaba la palabra de Dios. ¿Cómo fue el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo? Lo primero que hizo fue escoger a sus discípulos, escoger a las personas allegadas a él, a los íntimos, a las personas que iban a ayudarle a sacar adelante el propósito que Dios que tenía aquí en la tierra
con Él aquí en la tierra. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo tenía un propósito grande, sí, la obra salvadora, que nosotros le reconozcamos a Él como Señor y Salvador personalmente, que Él muriera por nuestros pecados, pero Él también tenía algo muy importante que hacer aquí en la tierra, que es que venir a escoger a los discípulos, venir a formarlos a ellos y que formaran parte de ese gran ministerio del Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron esos grandes hombres que no les dio temor ni temblor ir a predicar la palabra? ¿Quiénes fueron esos hombres escogidos por Dios? Porque el Espíritu de Dios hoy en esta mañana quiere que los recordemos nuevamente. Su nombre era Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Estos son los 12 siervos del Señor, porque gracias a ellos yo estoy predicando la palabra de Dios hoy, porque gracias a ellos se hizo un levantamiento en las iglesias del Señor Jesucristo. Gracias a ellos y al Señor Jesucristo que los envió a ellos a predicar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, y les dio el privilegio de que tomaran la palabra de Dios para hacer todo lo que Él quería que ellos hicieran aquí en la tierra, ante todo lo que Papito Dios quería que ellos ejecutaran aquí en la tierra. Sabemos que en el ministerio del Señor Jesucristo se realizaron muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales. Pero vamos a mirar un poco y vamos a recordar cuáles fueron esos milagros, esos prodigios, esas señales. Sabemos que vamos a recordar unos, aunque no todos los quiero plasmar en esta mañana, pero sí vamos a recordar algunos. Entre esos está la boda de Caná, que se plasman ¿dónde? En Juan 2, del 1 al 11. No vamos a mencionar esta palabra por cuanto el tema central no se trata de enfocar los milagros del Señor Jesucristo ni las señales que Él realizó cuando estuvo aquí en la tierra. Una pesca milagrosa, que está en Mateo 4, del 18 al 22. Jesús sana a un leproso, que está en Marcos 1, 40-41. Sana a un paralítico, Mateo 9, del 2 al 8. Jesús sana a un endemoniado, en Marcos 5, del 1 al 13. Calma la tempestad, que está en Mateo 8, del 23 al 27. Está la resurrección de Lázaro, del mejor amigo de él, que es en Mateo 11, del 38 al 44. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo fue tan poderoso y efectivo en la ejecución de su ministerio? ¿Alguna vez se han realizado esa pregunta? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta de que por qué el Señor Jesucristo realizó tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios aquí en la tierra cuando Él estuvo realizando su ministerio? Bueno, puedo traerles buenas noticias. El Señor Jesucristo realizaba esos milagros porque tenía ¿a quién? Porque tenía al Espíritu de Dios, porque tenía al Espíritu Santo. Por eso Él le obedeció al Padre, que lo que primero que Él tenía que hacer antes de iniciar su ministerio era bautizarse y era recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios, el cual lo guió de ahí en adelante a realizar todo lo que Papito Dios quería que Él hiciera aquí en la tierra. Qué bello, ¿cierto? Qué maravilloso es todo lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo el Señor Jesucristo se dejó usar también. Y cómo el Señor Jesucristo obedeció a todo lo que Papito Dios le quería, a la misión que tenía que realizar aquí en la tierra. Pero créanme que esa misión no se hubiera podido realizar si el Señor Jesucristo nos recibe al Espíritu Santo de Dios por medio de ese bautizo que tenía que hacerse y poder cumplir la palabra de Dios. Bueno, ahora sí vamos a la palabra principal que el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros seamos ministrados en esta mañana. Bueno, pues el Señor nos dice que a través de Romanos 8:9, esa es la palabra central, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El tema central de esta mañana se llama ministrados por el Espíritu de Dios. Vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo. Vamos a decirle al Señor que comprendamos y entendamos
somos conocedores de la palabra, muchos de los que nos están escuchando, pero hay otras personas que de pronto hoy apenas están escuchando quién es el Espíritu Santo y qué obra hizo tan grande en el ministerio del Señor Jesucristo. Si nosotros plasmamos la palabra un poquito en Romanos 8:9, ¿cierto? Dice que nosotros no vivimos en la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice la palabra, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es importante detener un poquito la palabra acá y hagamos un alto ahí mientras yo sigo enseñando lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros enseñemos. En Génesis 1:2 sabemos que la existencia del Espíritu Santo, Él siempre ha estado aquí en la tierra. Aún inclusive cuando Papito Dios empezó a hacer la tierra y todo lo que la conforma, las estrellas, los astros, todo lo que se mueve aquí en la tierra, el Espíritu Santo de Dios ya estaba ahí. Vamos a mirar a través de la palabra de Dios cómo lo plasma la palabra de Dios. En Génesis 1:2, ¿qué dice? En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como nos damos cuenta a través de la palabra nos certifica de que es cierto, de que el Espíritu de Dios se movía cuando Dios creó los cielos y la tierra. Sabemos que el Espíritu Santo no lo vemos, pero yo quiero hacer un pequeño ejemplo y que está plasmado en la palabra a través de Juan 3:8. Dice la palabra en Juan 3:8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni para dónde va, ¿cierto? Ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si tú te das cuenta, cuando tú miras en tu casa la cortina y ves que se mueve, tú dices, uy, qué rico ese viento que está pasando. O cuando ves a un árbol y lo ves quieto, dices, uy, hoy no está corriendo casi brisa. Pero cuando tú miras el árbol y se mueve, dices, uy, qué rico este viento que está pasando, ¿cierto? No lo vemos. E igualmente, así es el Espíritu de Dios, no lo vemos, pero ahí está. Ahí está el Espíritu, siempre está enfocado en hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre está enfocado en hacer la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra que Él vino a hacer aquí en la tierra y que no fue en vano, porque muchas personas y muchos seres y muchos hijos de Dios han muerto por predicar la palabra del Señor y por ser obedientes a ella. Vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo, vamos a conocerlo un poquito. El Espíritu Santo posee características de la personalidad. Ay, ¿pero por qué? De pronto nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, uno, tiene intelecto. Vamos a hablar a través de la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? En 1 Corintios 2:10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo nos da conocimiento, inteligencia, para comprender las Escrituras, para cuando tú la leas, Él te da esa sabiduría y ese entendimiento, para cuando tú la hables de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la inteligencia y sabiduría que Él te da para poder enfocarte en el tema que Él quiere enviar y que quiere lanzar en el nombre de Jesús. Él tiene sentimientos. Me explico, el Espíritu Santo se pone triste. Se pone triste cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Se pone triste cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Se pone triste cuando caemos en pecado. Se pone triste cuando queremos desobedecer a Dios y a su palabra. La palabra de Dios dice en qué momento se pone triste, ¿cierto? El Espíritu Santo, porque es muy bonito que toda la palabra que se dé en esta mañana sea corroborada a través de la palabra de Dios, porque todo está escrito en la palabra de Dios. En Efesios 4:30 nos dice la palabra: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nos confronta a mirarnos un poquito. ¿En qué estamos contristando al Espíritu de Dios hasta el día de hoy? Sigamos. El Espíritu Santo también tiene ¿qué? Voluntad. En 1 Corintios
12:11 dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, el Espíritu Santo reparte como Él quiere los dones espirituales. Porque hoy les traigo buenas noticias también. El Espíritu Santo reparte dones y los da como Él quiera. ¿Por qué como Él quiera? Porque Él tiene voluntad y hace como a Él le place de acuerdo a la voluntad de Dios. En 1 Corintios 12, del 1 al 10, nos habla un poco de los dones espirituales. Que el Espíritu Santo quería que yo los compartiera y los leyera en esta mañana, para que todo aquel que no sabe que hay dones y que existen dones y que por qué aquello y que por qué esto, lo vamos a plasmar a través de la palabra de Dios. En 1 Corintios 12:1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, mudos, ¿qué quiere? Ídolos mudos, o sea, de un lugar para otro. Como si a usted lo cogieran y lo trasladaran de un lugar y que usted no supiera nada y que hicieran con su vida. El 3 que dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice el versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. El 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Sabemos que el Señor es un Dios de orden con respecto al tema de los géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Por eso todo hay que hacerlo decentemente y con orden, como dice la palabra de Dios, siempre guiados por ¿quién? Siempre guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos convencimiento en esta mañana de que hay un ser maravilloso, de que el Señor Jesucristo nos dejó después de que Él murió y fue resucitado y se sentó a la diestra del Padre y nos envió al Espíritu Santo de Dios. Una pregunta les hago: ¿será que ustedes tienen al Espíritu de Dios en una cajita y no le están dando la importancia en sus vidas que Él se merece? ¿Será que no le estamos dando la prioridad al Espíritu Santo de Dios y estamos haciendo las cosas a nuestra manera? Es importante que nosotros nos cuestionemos en esta mañana un poco y tratemos siempre de hacer la voluntad de Dios y obedecer lo que Dios tiene plasmado a hacer en nuestras vidas y el propósito por el cual Él nos llamó a nosotros aquí en la tierra. Porque que nosotros estemos aquí en la tierra es un propósito de Dios. Sigamos hablando del Espíritu Santo, del maravilloso Espíritu de Dios que se encuentra en este lugar, que se encuentra en sus casas, que se encuentra en sus corazones, que se encuentra ministrando nuestras vidas a través de esta palabra tan maravillosa que nos trajo en esta mañana. ¿Sabías que el Espíritu Santo revela? Claro, Él revela. A través de la palabra de Dios nos plasma en 2 de Pedro 1:21, nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo todo lo revela, todo lo dice. Si tú necesitas algo de Él, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Pídele al Espíritu Santo que te guíe para que no obres en tu voluntad. El Espíritu Santo enseña, dice la palabra de Dios, ¿a través de qué? Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A veces nos sentimos frustrados porque no entendemos la palabra,
A veces nos sentimos mal porque leemos la palabra y no la comprendemos. Pues bueno, el Señor está trayendo revelación a nuestra vida de que Él nos enseña a escudriñar las Escrituras para que la entendamos, nos la revela, para que la comprendamos mejor. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Imagínate, nosotros tenemos a un ser maravilloso que nosotros intercede por nosotros delante del Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo interceda delante de nuestro Padre, para que nuestras oraciones sean escuchadas delante de Dios. ¿Cómo intercede Él? La palabra de Dios nos plasma en Romanos 8:26. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. Él nos ayuda a que nosotros pidamos bien, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que nosotros no nos equivocamos en la vida. Qué maravilloso es tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Qué maravilloso este ser tan grande que el Espíritu de Dios quiere estar en nosotros y que nosotros no lo hemos tenido en cuenta en nuestra vida, en muchas veces en nuestras decisiones. Vamos a hablar, el Espíritu Santo también nos habla, Él tiene oído. La palabra de Dios en Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si ve, hijitos de Dios, el Señor quiere que nosotros tengamos más en cuenta al Espíritu de Dios en nuestras vidas, en la guianza de nosotros. Él revela, Él intercede, Él habla, Él testifica, Él nos enseña. ¿Testifica a través de qué? Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice el Señor. Qué grande y qué maravilloso esta mañana, saber que tenemos ese ser tan maravilloso, que no tenemos al Señor Jesucristo acá porque Él está sentado a la diestra de nuestro Padre, sentado con Papito Dios, que están en el cielo, pero tenemos al Espíritu de Dios, que si nosotros creemos en Él, si abrimos nuestro corazón hoy para que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, va a venir a ser el propósito que Él viene a hacer a través de esta mañana y de esta palabra tan maravillosa. Él atestigua, el Espíritu Santo atestigua también. Si nosotros hablamos la palabra de Dios en Hebreos 10:15, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Qué hermoso el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que nos enseña, el Espíritu Santo que nos redarguye, el Espíritu Santo que nos instruye, que atestigua, que testifica. Qué hermoso saber que el Espíritu Santo está con nosotros, pero que nosotros no queremos contar con Él, que lo tenemos en ese cofrecito allá guardadito, como un lujo. Y déjenme decirles en esta mañana, el Espíritu Santo no es un lujo, el Espíritu Santo es para que lo tengamos en cuenta en nuestras vidas, porque Él se pone triste cuando no contamos con Él, en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y el propósito que quiere para nosotros a través de todos los acontecimientos que Él ha hecho a través de su palabra y a través de la palabra que nos está regalando el día de hoy. El Espíritu Santo es la presencia visible, tangible y palpable. El Espíritu Santo, sabemos que hizo muchos milagros, así como lo plasmamos a través del ministerio del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver un milagro maravilloso que hizo, que fue a través de ¿quién? De María. En Lucas 1:34-35. ¿Qué pasó ahí? En ese acontecimiento, el Espíritu Santo engendró a María. ¿Sí sabían eso? Vamos a mirarlo a través de la palabra. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pero no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá
será llamado. ¿Será llamado quién? El Hijo de Dios. Si nosotros nos damos cuenta y nos enfocamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros hoy lo recibamos en nuestra vida. Aunque a los que recibieron al Señor Jesucristo en su corazón ya lo tienen, pero quiero que lo empecemos a ejercitar en nuestras vidas. Pero como el Señor, como Papito Dios envió a su Hijo Jesucristo acá a cumplir un propósito, a cumplir una misión, y Él obedeció que antes de iniciar su ministerio público, Él tenía que cumplir antes de algo, que era ¿qué? El bautizo, ¿cierto? Entonces, esta mañana yo les hago una pregunta, o ustedes harán una pregunta: ¿cómo recibir al Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer para recibirlo? Entonces, el Señor nos dice a través de la palabra, recibamos al Espíritu Santo a través de Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en esta mañana quiere decirnos que tenemos que ser obedientes, que si nosotros queremos tener al Espíritu de Dios, tenemos que obedecer a su palabra, tener un cambio de vida también. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Listo, 1, el arrepentimiento de corazón, dejar la vida antigua, dejar el viejo hombre, pero también tenemos que recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida. La palabra de Dios habla en Romanos 10:9-10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermosa esta palabra de Dios. Dios nos da instrucciones a nosotros también de que nos es necesario de un arrepentimiento genuino, que es necesario que nosotros le recibamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personalmente, que es importante que nosotros le obedezcamos al Señor en todo lo que Él quiera hacer con nosotros. ¿Guiados por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Qué hermosa la palabra del Señor. Bueno, de pronto nosotros nos preguntamos, bueno, Señor, ¿y cómo realizamos, cómo el ser bautizados con el Espíritu? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cierto? Tenemos que, ¿qué? Obedecer. Obedecer como obedeció el Señor Jesucristo. Y mire ese ministerio tan poderoso y tan grande y la misión tan majestuosa que vino a hacer aquí en la tierra, que fue para salvarnos, salvarte a ti y salvarme a mí y limpiar nuestros pecados de todo lo que nosotros habíamos hecho para reconciliarnos con Papito Dios. Qué hermoso todo eso que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros en esta mañana, el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios. Él quiere que nosotros empecemos a abrir nuestro corazón y empecemos a despojarnos del viejo hombre, de eso que no le agrada a Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos demanda el Señor de nosotros? Porque el Señor demanda de nosotros cositas. En Gálatas 5, del 16 al 26. De pronto Dios nos cuestiona en esta mañana o redarguye nuestros corazones el Espíritu Santo y nos dice, nos habla un tema con respecto a Gálatas 5, del 16 al 26. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. De pronto muchos de nosotros no tenemos al Espíritu de Dios, o está frío o está apagado. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestro interior que no hemos querido entregar al Señor. Hay cofres en nuestro corazón que no hemos querido entregar, o creemos que ya están sanas delante de Dios, o creemos que ya hemos sido libres en el nombre de Jesús. Y yo les voy a contar un pequeño testimonio de mi vida. Imagínate que en mi juventud yo no tuve buena relación con mi padre, pero imagínate que el Señor, mientras yo preparaba la palabra, el Señor me llevó al cuarto a tener un encuentro pequeño con Él, personal con Él, en cuanto a esta parte. Y yo pensé que yo ya estaba sana de eso. Yo ya pensé que yo ya había perdonado a mi papá, pero no lo había perdonado. Pero Dios me llevó a tener ese encuentro y a que yo le reconociera a Dios que me faltaba perdonarlo de corazón. Pero le doy la gloria a Dios, porque esta mañana y en la preparación de esta palabra, Dios hizo eso en mi vida. Dios
me libertó de lo que yo tenía con mi papá aún y que yo creía que ya lo había perdonado. Igual a nosotros nos pasa a todos. De pronto creemos que en nuestro corazón no hay nada, de pronto creemos que nosotros ya estamos, estoy súper bien con Dios, de pronto creemos que ya nos creemos, mejor dicho, las últimas Coca-Cola del desierto. No, ya está súper bien, estamos súper ungidos, súper perfectos porque oramos, porque buscamos la palabra, porque buscamos al Espíritu Santo. Pero déjenme decirle algo, en esta mañana Dios nos quiere redarguir nuestro corazón a través del Espíritu Santo de Dios y nos quiere decir, revisa tu interior y entrega y sana lo que tienes que sanar dentro de ti. Porque Dios no puede ser burlado. Porque Dios no se le puede tener un doble corazón. Soy feliz con Dios en mi casa, jajaja, o aquí yo dictando esta palabra. Pero cuando llegue a una relación con mis hijos, una relación con a los que tienen esposa, a los que tienen esposo, o sea, la relación como es, de pelea, de discordia, de disensión, no comprendemos, no entendemos. Y aún conocedores del Señor Jesucristo y aún conocedores de la palabra de Dios. Entonces Dios nos invita a que examinemos nuestro corazón, a que miremos cómo estamos en el día de hoy delante de Él, delante de su presencia. Porque así como lo hizo conmigo, donde me explicó, donde yo pensé que eso ya había sanado en mi vida y que eso ya había sido borrado, mentiras, no había sido borrado. Entonces yo los invito en esta mañana a que cada uno entremos a la presencia de Dios, para que Dios pueda seguir obrando en nuestras vidas y que cada día el Espíritu Santo siga tomando esas áreas de nosotros que nosotros necesitamos entregar todos los días a Él para que Él pueda hacer la obra perfecta en nuestras vidas. Sigamos hablando. Qué bonito es ser lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso es ser lleno del Espíritu Santo, sí. Pero también nos toca a nosotros dar. También nos toca a nosotros tomar decisiones delante de Dios. Vamos a hablar un poquito, que el Espíritu Santo me llevó a hablar un poquito yo con respecto al tema de qué, de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí? Vamos a leer un poquito sobre eso porque es importante que Él redarguya nuestros corazones, que nosotros quitemos esas vendas de los ojos que nos creemos perfectos, que creemos que no tenemos errores, ya sean ministros, ya sean pastores, ya sean evangelistas, ya sean los siervos de Dios que sean. Es importante llegar a la presencia de Dios de una manera transparente y aceptarle a Dios lo que tenemos que aceptarle, sin fingimientos, porque a Dios no le agrada la hipocresía. Dios quiere que tengamos un corazón sincero delante de Él. Dios quiere que tengamos un corazón recto, limpio, transparente, para que Él pueda derramar lo que Él tiene que derramar en este tiempo sobre las iglesias. Porque las iglesias no crecen, porque no somos llenos del Espíritu Santo aún todavía. ¿Por qué las iglesias, se pregunta la gente, ¿y por qué las iglesias no crecen? ¿Pero por qué eso? Pero por eso, porque falta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque falta un arrepentimiento de corazón verdadero, porque Dios quiere llenarnos del fruto del Espíritu y nosotros no nos dejamos, porque queremos ser guiados por nosotros mismos, a nuestra voluntad, queremos manipular a la gente, queremos manipular al pueblo de Dios, y a Dios no le agrada eso. Dios quiere que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino en nuestros corazones y lleguemos a la presencia de Dios de una manera honesta, de una manera sincera, de una manera grata, de una manera donde Él diga, este es mi hijo. Eso es lo que yo quiero de Él, que sea sincero delante de Dios, que sea sincero delante de mí. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Sin fingimientos, corazones sinceros, honestos, transparentes, y no dedicado a lo que no le agrada al Señor. Vamos a seguir leyéndole las obras de la carne y el fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo me sigue, habla de la obra de la carne y el fruto del Espíritu. La palabra de Dios dice en Gálatas 5, del 16 al 26, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir los deseos de la carne? Ya seguimos hablando, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, porque para que no hagáis lo que quisierais, el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Seguimos leyendo, y manifiestas son las obras de la carne, ¿cierto? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxiria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor. Os amonesto, ¿qué quiere decir? Los exhorto a que nos examinemos cada uno de nosotros
cómo estamos delante de la presencia de Dios. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, Dios no puede ser burlado. O sea, ni a Dios le podemos mentir. Él sabe qué tiene cada uno de nosotros. Él sabe qué hay en nuestro corazón. Él sabe qué estamos haciendo hasta el día de hoy. Él sabe tú qué hiciste ayer de mal delante de Dios. ¿Cierto? Pero ¿qué quiere el Señor en esta mañana? Que nosotros tengamos un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino delante de Él, que no seamos siendo más hipócritas en el Evangelio, que nos quitemos las máscaras de nuestra cara, pastores, evangelistas, profetas, como se llamen, como lo dice la palabra de Dios, nosotros siervos, consiervos, todos, porque Dios nos llama a un arrepentimiento verdadero, porque la iglesia va a ser levantada, pero la iglesia no puede ser levantada con gente hipócrita, con gente que guarde velos en su corazón, con gente que tenga una doble vida. No, a Dios no le agrada eso. Dios quiere que limpiar nuestros corazones y que seamos honestos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué, hijos? Porque Él lo sabe todo de nosotros. Porque nosotros, si nos inclinamos delante de Él, ya sabe lo que nosotros hemos hecho. Entonces, ¿por qué tenemos que mentirle? No podemos seguir siendo mentirosos con Dios. Tú quieres pertenecer al reino de Dios, tú quieres que Dios tenga misericordia de ti, arrepiéntete y ten un encuentro personal con Dios y sé sincero y honesto con el Señor en todas las fallas que has cometido y no le quieres reconocer a Dios. ¿Qué es reconocerle a Dios? Ir de rodillas, humillarse, decirle: Señor, yo he fornicado. Eso es lo que quiere el Señor. No, ay Señor, te pido perdón, yo creo que sí yo he hecho algo, pero perdóneme. No, Dios quiere que nosotros le confesemos nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad y perdonarnos también. Pero Él quiere un corazón honesto, quiere un corazón limpio, un corazón sincero. Sigamos leyendo la palabra de Dios, porque Él nos quiere ¿qué? Él quiere que nosotros ¿qué? Demos fruto. ¿El fruto qué? Que habla la palabra de Dios. En Gálatas también lo habla. Gálatas 5:22 que nos dice: más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos llenemos en esta mañana. Porque el hacha ya está lista y Él quiere que nosotros sabemos que Él quiere que nosotros seamos honestos con Él. Vamos a leer la palabra en 1 Corintios 6 del 9 al 10. Dice: ¿sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, vuelve y repite, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Qué no son los afeminados? Los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿A quiénes? A quienes hayan tenido un arrepentimiento de corazón y no hayan vuelto a hacer ¿qué? Todas esas cosas anteriormente mencionadas, que eso es lo que quiere el Señor. Tenemos que ceder nuestra voluntad a Dios y al Espíritu de Dios para que venga y haga esa obra buena, agradable y perfecta, y que el Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio, sea redarguyendo nuestros corazones cada día para que nos vaya perfeccionando. ¿Para cuándo? Para ese levantamiento de la iglesia que Él quiere. ¿Quieres estar ahí? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que recibir al Espíritu Santo de verdad y andar con Él de una manera sincera y honesta como Él quiere de nosotros. Entonces Dios, ¿a qué nos invita en esta mañana? Amados hijos de Dios, nos invita a continuar en Dios, a animarnos, a conocerlo, a aprender cómo funciona su Espíritu. No hay ningún límite con Dios. Dios no hace acepción de personas. Él utiliza a cualquiera que Él quiera, porque la palabra hasta lo dice: de lo vil y menospreciado sacaré yo para exaltar mi nombre. El único que quiere de ti es que tengas un encuentro personal con Él y un arrepentimiento de corazón. Hermanos,
doy la palabra en obediencia, lo que el Espíritu Santo quería transmitir en esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana y vamos a decirle al Señor, a entregarle nuestro corazón. Papito Dios, hoy inclinamos nuestro rostro delante de ti. Hoy venimos con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón dispuesto, Señor, a que tú sigas obrando en nuestras vidas. Con un corazón, amado de Israel, arrepentido delante de ti, Señor, sabiendo que te hemos fallado, que no hemos sido honestos, que no hemos sido limpios, que no hemos sido transparentes, que hemos sido hipócritas, Señor. Perdónanos, Señor. Que esta mañana, Señor, haya un levantamiento en nuestros corazones para seguir agradándote como tú quieres, Señor, y está plasmado en tu palabra, mi Rey maravilloso. Espíritu Santo, ven y muévete con poder. Ministra nuestras vidas, ministra nuestro entendimiento. Saca lo que tengas que sacar dentro de nosotros. Límpianos, purifícanos, santifícanos cada día, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú no puedes ser burlado y todo lo conoces de nosotros, amado de Israel. Ven, Espíritu Santo, ven a este lugar, ven a cada casa. Fluye con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Fluye de una manera poderosa en nuestras vidas, Espíritu Santo. Porque tú nos amas tanto, Señor, que tú quieres que tengamos un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, Señor. Que tanto es el amor tan grande hacia nosotros, Señor, que tú quieres que nosotros estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo, Señor. Y si no lo hemos logrado todavía, Señor, es que tú no puedes, Señor, echar, Señor, en odres viejos, Señor, tu Espíritu ni tu unción, Señor. Ven y limpia estas odres viejas, Señor. Ven y derriba, arranca, destruye todo lo que tengas que quitar de nuestras vidas, Espíritu de Dios, para que seamos rectos delante de ti, para que seamos aceptos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú cumpliendo en nosotros ahora sí el propósito del cual tú nos has llamado aquí en la tierra, Señor. Límpianos, Señor, purifícanos, santifícanos, Espíritu de Dios, y síguete moviendo en esta mañana, Señor, a través, Señor, de lo que viene, a través de lo que se habla, Papito Dios, queremos glorificar tu nombre. Queremos a través de nuestro cuerpo, este cuerpo, Señor, que es templo del Espíritu tuyo, Señor, no desagradarte más, Señor, sino estar siempre con un corazón humilde, con un corazón contrito y humillado, como lo habla tu palabra en 2 Crónicas 7:14, Señor. Que si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, dice el Señor, yo iré y sanaré su tierra, dice el Señor. Espíritu de Dios, llena nuestras vidas en esta mañana. Que seas tú quedándote con nosotros, Señor, y sigue fluyendo con poder y autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén, Señor.